Recording in progress. Venimos con, si no me equivoco, es la cuarta parte me parece que es la tercera o la cuarta parte. Ahorita no me ubico bien porque hicimos una introducción, hablamos del más importante de los mandamientos, después hablamos de no te harás imagen, el mandamiento, estamos en la cuarta parte, correcto. Entonces estamos en la cuarta parte de lo que llamamos matando gigantes, en relación a lo que es el aprendizaje que vamos teniendo de los mandamientos. Recordemos que los mandamientos, si lo vemos desde la óptica judía, tienen un orden. Y el primero de ellos es, no te harás imagen, es el primer mandamiento que los judíos le van a reflejar. Si hablamos del cristianismo, el cristianismo va a presentar el primer mandamiento como amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Este mandamiento no está de primero en Éxodo capítulo 20, sino que es el de las imágenes. La razón es porque nosotros que seguimos a Jesucristo, Él nos ordenó los mandamientos donde puso por encima de todos el amar a Dios, y no que estuviera en segundo lugar antes, sino que no fue el orden cronológico en que se dio. Y al prójimo como a nosotros mismos. Eso lo puso como una especie de un solo mandamiento. Así que conforme vamos avanzando en los mandamientos, nos vamos dando cuenta de que el orden en que estamos estudiando es el orden en que nuestro Señor básicamente nos dejó a nosotros que lo viéramos. Por lo tanto, no debemos de olvidarnos en cada uno de los mandamientos que vamos estudiando, cada una de esas ideas cerradas que hemos venido teniendo como familia de fe durante muchos años, es como ir matando un gigante a la vez. ¿Por qué? Porque vamos profundizando realmente en lo que significa cada uno de los mandamientos, sin olvidar, y esto es muy importante, mis hermanos, subrayenlo, esto lo vamos a estar tocando en cada clase hasta que terminemos esta serie, sin olvidar que todo lo que estudiemos gira alrededor de dos mandamientos principales, al cual el Señor le llamó el más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, o sea, de manera integral, y al prójimo como a nosotros mismos. Lo que nuestro Señor nos enseñó a nosotros es que de ahí todo lo demás pende, cuelga. Y cada vez que iniciamos una charla estaremos recordando esto, porque esto nos hace poder observar que en cada mandamiento que estudiamos nos damos cuenta que respetando estos dos, este mandamiento se respeta. Hoy vamos a estudiar el que está en Éxodo capítulo 20, verso 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este mandamiento no está en ese orden por casualidad. Si recordamos que primero hablamos de lo que son las imágenes y la idolatría y la profundidad de estudiar eso, cuando la persona cae en esta práctica de idolatría, llámese a través de imágenes o llámese a través de cosas o personas, porque en cualquier área puede caerse en idolatría, incluso en la egolatría, que es la adoración a sí mismo. Porque no olvidemos que la idolatría es el punto más cercano que el hombre busca para acercarse a Dios. Entonces de ahí que va a buscar algo que vea, algo que sienta, o a sí mismo, que es la persona más cerca que se encuentra para adorar, y se va a adorar a sí mismo, diciendo que está adorando a Dios. Pero cuando ya se cae en la idolatría, por supuesto que se va a caer en la infracción de este otro mandamiento, que es no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. En el curso de la historia, cuando estoy hablando de la historia, estoy hablando de la historia de la humanidad, muchas veces se ha tomado en vano el nombre de Dios con estas razones, pero estoy hablando de términos generales, no de lo que vamos a estudiar en esta noche. La gente ha tomado el nombre de Dios en vano para enriquecerse, para librar guerras en nombre de Dios, como pasó con la iglesia romana en los primeros siglos, que peleaban, mataban, perseguían a las personas
según ellos, en nombre de Dios. Para discriminar personas, o sea, apartar a las personas. Como esta persona no cree en Dios, entonces no le hablo. Como esta persona no cree en Dios, entonces que viva en otro lado. Esa discriminación que se hace en nombre de Dios es tomar el nombre de Dios en vano. Se ha tomado para torturar, para matar. También cuando se jura o se promete algo y se usa el nombre de Dios para prometer o para jurar. Máxime si se va a fallar a ese juramento. Pero hoy no vamos a estudiar esa parte superficial y usted me va a decir, ¿cómo superficial? Eso no es superficial, eso es profundo. No, eso es superficial porque es lo que se ve. Hoy vamos a meternos más profundo, vamos a meternos a las ciernes del mandamiento. Vamos a ver el significado a tal profundidad que vamos a matar un gigante más hoy. Para poder ir comprendiendo el mandamiento, recuerde que el mandamiento se divide en dos secciones. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Tenemos que estudiar qué significa el nombre de Jehová y qué significa algo vano desde la óptica bíblica. Y la segunda sección del mandamiento es la explicación por la cual no debe de hacerse, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Para poder entender tenemos que irnos a nuestro Señor para profundizar realmente qué son esas palabras, qué significa, y de esa manera podemos saber cuándo estamos infringiendo el mandamiento. Si yo le pregunto a ustedes, ¿han tomado el nombre de Dios en vano? O hemos tomado el nombre de Dios en vano, pero en este caso voy a hacerlo hacia allá, hacia ustedes, para que cada uno se responda a sí mismo. Podría ser que digan, sí lo he tomado. ¿Cuándo y cómo? ¿Cómo se dio cuenta o cómo sabe que se ha tomado el nombre de Dios en vano? Entonces usted podrá tener sus propias respuestas. Y si dice, no, yo no lo he tomado el nombre de Dios en vano, podría surgir la pregunta, ¿y cómo sabe que no lo ha tomado en vano? Por eso es que necesitamos analizar todo esto desde la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos explica a nosotros bien cómo acercarnos al Padre y cómo agradar al Padre. En Mateo capítulo 6, en el verso 7, cuando el Señor está en el Sermón del Monte, Él utiliza para hablar de la oración esta frase: y orando no uséis vanas, subraye vanas ahí, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Por qué quise empezar estudiando lo que es algo vano desde este texto? Porque la palabra vana aquí está básicamente advirtiendo, dentro de la repetición, el repetir es hacer la misma oración sin sentido, desde algo o generando algo inútil, haciendo frases sin sentido, que no significa que porque estemos hablando con un lenguaje muy bonito o con una oración muy extensa, que nosotros de esta manera estamos siendo escuchados por Dios. No olvidemos que el fariseo, cuando estaba orando, una de las cosas que el Señor nos dice en la parábola es que él hablaba y oraba consigo mismo, lo cual significa que esa oración no llegaba a Dios. Porque Dios, nuestro Padre, no está preocupado por el número de las palabras, por las expresiones poéticas que podamos usar dentro de la oración, por el lenguaje evangélico que a veces se usa como como conquistando, como decretando, muchas palabras. O sea, un lenguaje evangélico que usted ve detrás de las oraciones. Repetitivo, por cierto. Porque todo esto, aunque fuera poético, aunque fuera extenso, podría ser delante de Dios vano, inútil y sin sentido. Otra cosa que la gente habla de las repeticiones, en este caso, es hablando, digamos, del Padre Nuestro, que el Padre Nuestro no tiene nada de malo. El Señor lo enseñó como una oración maestra, por lo tanto de malo no tiene nada, solo que el problema entre el evangélico, que es anticatólico, como el católico utiliza el Padre Nuestro, entonces el evangélico ataca la oración del Padre Nuestro.
Padre Nuestro no es que sea malo, sino que debe ser discernido a la hora de orarlo porque tiene unas verdades tan impresionantes que uno debe saber lo que está diciendo a la hora de presentar una oración como esta delante de Dios. Y de ahí es que justamente debemos de escudriñar y debemos de discernir lo que estamos haciendo. Porque el uso de palabras o frases repetitivas es lo que el Señor está acusando aquí y lo está viendo como algo vano. Una oración extensa o corta no define realmente que ésta sea ni aceptada ni rechazada por el Padre. Porque una oración puede ser corta, sencilla, con un lenguaje simple y podría ser bien recibida por nuestro Señor, por nuestro Dios Todopoderoso. La oración lo que pasa es que debe ser con entendimiento y entendiendo que es una conversación del corazón. Una conversación de mi corazón con Dios. El problema es que la mayoría de las personas hoy en día, y me gustaría que se examine a sí mismo, oran no con Dios, oran con la gente de su alrededor. Cuando la gente está en grupo, básicamente le está orando a los de a la par, les está mandando un mensaje a los de la par, les está describiendo a los de a la par las cosas y realmente, si somos honestos y sinceros con nosotros, la oración no se está haciendo hacia Dios, sino que se está haciendo en una manera, a veces de una predicación, de extender la predicación a los de alrededor. O si tenemos un problema, de comunicarle a los de alrededor el problema. Nosotros no debemos de olvidar que es una conversación del corazón para con Dios y que Dios conoce nuestro corazón. Cuando el Señor habla de las repeticiones, como decía del Padre Nuestro, cuando el Señor dijo eso no existía el Padre Nuestro. Cuando el Señor dijo esto no existían los Ave María, que es lo que la gente acusa como repeticiones. Entonces lo que él estaba hablando de las vanas repeticiones consiste a que cuando se hace una oración de manera repetitiva, ya sin sentido solo por hacerla. Ah, Señor, bendice mi casa. Y ni siquiera estamos pensando en la profundidad de lo que estamos diciendo, en el aspecto de la bendición. Así que la oración debe ser con entendimiento. La oración no puede quedar solamente en palabrerías, dijo nuestro Señor. Solamente en palabras que salgan de nuestra boca y no que vengan de nuestro corazón. Isaías, cuando hace una referencia a este tipo de actuar, no olvidemos que estamos estudiando el mandamiento que no tomes el nombre de Dios, Jehová tu Dios, en vano. Eso es lo que estamos estudiando, pero estoy poniendo bases antes de llegar a la profundidad del estudio, como Dios me ha permitido enseñar durante muchos años. Por lo general, cuando una persona ora, o sea, cuando oramos, como le digo, hablamos a nuestro entorno. Isaías lo habla de esta manera, cuando el corazón se comporta así. Por supuesto, dirigido por el Espíritu Santo y en una llamada de atención a el pueblo de Israel y en este caso a nosotros como su iglesia. En Isaías 29:13, Dios dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque justamente lo que acabo de describir, la oración no puede ser de boca, la oración tiene que ser del corazón. Y si la oración es del corazón, a nosotros se nos va a olvidar nuestro entorno. No vamos a estar teniendo presente al hermanito que está a la par o a la hermana que está a la par y no le voy a estar enviando un mensaje a esas personas, le voy a estar enviando un mensaje directamente a Dios que está escudriñando mi corazón. Yo les invito a hacer a ustedes un ejercicio. No aquí en este momento porque primero no tenemos tiempo y segundo que es algo que es muy privado. Analice su oración cuando la hace con más personas y analice su oración cuando la hace solito en el cuarto. Usted va a notar una gran diferencia. Porque cuando usted está solito en el cuarto, cuando usted está solito en su habitación con Dios y no hay nadie escuchando, es una oración y una conversación con Dios. Pero si usted analiza la oración que hace en grupo, si de verdad se analiza, por lo general, y no voy a decir que, no voy a usar un absoluto, no voy a decir que siempre, pero por lo general son oraciones que hacemos así, no hacia Dios, sino entre el grupo. Podemos hacer ese ejercicio y va a ver que nos va a ayudar a nosotros mucho a corregir la forma en que oramos. Además, podemos observar la advertencia que hace el mandamiento, la razón por la cual
no debemos de tomar el nombre de Jehová en vano. Dice porque no dará por inocente. O sea, no dar por inocente nos habla claramente de la gravedad de lo que significa usar el nombre de Dios en vano. Bueno, ya vimos qué es algo vano. Algo vano es algo vacío, sin sentido, algo inútil, algo que no va a producir ninguna edificación. Y es acercarse a Dios sin acercarse a Dios. Cuando digo acercarse a Dios es hablarle a Dios, pero sin estar consciente de que estamos hablando con Dios. El libro de Hebreos nos enseña a nosotros que para acercarse a Dios hay que creer que le hay. O sea, si yo estoy hablando con Dios, yo debo estar creyendo y estando consciente de que Dios me está escuchando. Una vez que ya tenemos claro lo que es vano desde lo que es la óptica bíblica y especialmente la óptica del Señor, donde nos dice palabrerías, o sea, hablar por hablar, en una forma inútil y vacía, la siguiente pregunta es ¿qué es el nombre de Dios? Y eso porque es el mandamiento que nos está diciendo no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué es el nombre de Dios? Y vea, si usted analiza la pregunta que estoy haciendo, yo no estoy diciendo cuál es el nombre de Dios, ni estoy hablando de quién es Dios, sino qué es, porque estoy hablando de identidad. El nombre de Dios, cuando lo estudiamos en la Biblia, se menciona por primera vez en Génesis 2, capítulo 4. Cuando fueron los orígenes del cielo y la tierra, dice que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ahí es donde por primera vez se menciona el nombre de Dios Jehová. Claro, no como lo conocemos nosotros en español, sino Yod, Hei, Vav, Hei, que es un tetragrama. Son 4 letras. Está la Yod, la Hei, la Vav y la Hei. Es una forma como no tiene vocales, de todas maneras el hebreo bíblico no tiene vocales, no tiene consonantes, no tiene signos de puntuación, no tiene mayúsculas, no tiene números, pero cuando usted estudia las consonantes, Yod, Hei, Vav, Hei, básicamente es un sonido que es como nuestra respiración, es más o menos así. Más o menos así es Dios. Lo que dice que desde que nosotros nacemos, desde el momento en que empezamos a respirar, estamos pronunciando el nombre de Dios. Pero incluso la palabra del Señor va más allá de nuestra respiración. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que todo lo que respira, alabe a Jehová. Porque ya solo el hecho de tener la posibilidad de respirar nos pone a alabar a Dios, porque en el nombre de Jehová, Yod, Hei, Vav, Hei, en hebreo, estamos adorando a Dios en solo el hecho de estar respirando. Antes de usar la palabra Jehová, en algunas áreas se usaba también la palabra Elohim. La palabra Elohim es un plural de magistrado, es como decir magistrados o pequeños dioses. Solamente que en Elohim no está hablando de pequeños dioses ni magistrados, sino está hablando de la pluralidad. A ver si puedo repetirlo bien. Pluralidad, eso. De la pluralidad de Dios. O sea, de que Dios es plural, no es singular. Que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Cuando habla de la pluralidad de Dios, eso me lleva a mí a Génesis capítulo 1, verso 26. Puedo mencionar muchísimos más versículos, pero voy a mencionar los principales. Entonces dijo Dios, hagamos, ahí está el plural, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí está hablando Dios en plural. En Génesis 3:22 dice así, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Está hablando en su pluralidad. En Juan 3:11, cuando estaba hablando con Nicodemo y le estaba diciendo a Nicodemo que os es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios, una de las cosas que él le dice y es importante es acerca del testimonio. Pero si usted presta atención en el verso 11 de Juan 3, puede observar la pluralidad de Dios.
de cierto te digo, le dijo Jesús a Nicodemo, que de lo que sabemos, ahí está la pluralidad, hablamos. Lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Ahí está la pluralidad. Él no está hablando de los discípulos, él está hablando de el Dios plural que acabamos de mencionar en Génesis 1.26 y en Génesis 3.22. O sea, ahí es donde entramos y nos preguntamos, porque estamos tratando de entender el nombre de Dios. Porque el nombre de Dios no solamente estamos hablando de su nombre como Hashem, como Yohevahei, como Adonai, como Rafa, ¿verdad? Sino estamos hablando de qué es el nombre de Dios. Cuando hablamos de qué es de esa identidad. Entonces, para saber qué es, tengo que preguntarme quiénes son. Sabemos, hablamos, hemos testificado. Nuestro. ¿Quién está hablando ahí? Para ver a qué se refiere lo que acabamos de hablar, Jesús nos dejó un pasaje donde se puede ver también la pluralidad de Dios hablando. Jesús, cuando ya va a ser entregado, o sea, cuando va de camino al Padre, en Juan 14, Él le dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. Esta palabra Dios aquí, cuando usted se va y lo estudia, es deseo, o sea, deseo no de deseos, deseos es de separados, seos, que significa magistrado supremo, o sea, creen ustedes en el supremo magistrado, o en el juez más alto, o en el majestuoso juez, cree también en mí, dice. En el verso de Juan 14 continúa diciendo, en la casa de mi padre, aquí está utilizando una palabra griega que significa pater o patriarca, pero se está refiriendo al padre más remoto, o sea, al primer patriarca, de donde sale todo. En la casa de mi pater, de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, verso 3, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Os tomaré a mí mismo, o sea, los voy a traer hacia mí. Eso es muy importante. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Qué interesante, porque le dice que sabe hacia dónde va y sabe hacia dónde se dirige y que ellos conocen ese camino. Si me conociera, dice, y le dice Tomás, verso 5, le dijo Tomás, Señor, la palabra que está usando aquí es kurios, que significa soberano, significa ungido, amo, Cristo. Verso 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, kurios, repito, o enfatizo, soberano, ungido, amo, Cristo, Dios, dueño. Pero le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dice, hablando de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Pater, o sea, al Padre, Pater, está hablando del origen, nadie puede llegar al origen si no es por mí. Si me conocieres, preste atención a cada palabra en detalle, si me conociereis, también a mi Pater, a mi Padre, a mi Pater, al origen, conocerías. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo desde ahora le conocéis y le habéis visto? O sea, si lo que tengo es a Jesús al frente y Él me está hablando del Padre que está en los cielos, el origen de todo, de donde sale todo, de donde emana la vida, de donde viene la creación, todo. Entonces Felipe en el verso 8 le hace una pregunta, Señor, Curios, ahí le está diciendo Curios, porque lo está reconociendo como Señor, como el ungido. Y le dice, muéstranos al Pater, muéstranos al origen, muéstranos al Padre, y nos basta. Y aquí es donde viene en el verso 9 una parte que le debemos poner mucha atención, muchísima atención. Debemos de tener cuidado a la hora que leemos cada palabra y profundizar en esas palabras. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe.
Voy a hacer una pausa aquí porque es muy importante lo que está diciendo Felipe y lo que le está contestando el Señor. Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le está diciendo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. No sé si están logrando ver la pluralidad de Dios en el Padre y en el Hijo, en lo que el Señor está respondiendo. Todavía le añade nuestro Señor, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, quien me ha visto a mí, ha visto el origen. Y pregunta, ¿cómo pues dices, muéstranos al Padre? O sea, ¿cómo quiere que le enseñe el origen si el origen está aquí delante suyo? Y le dice en el verso 10, ¿no crees que soy en el Padre? O sea, ¿no crees que yo estoy allá, en el Padre y con el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, el Padre que mora en mí. Aquí, mis hermanos, podríamos tener un estudio de muchas horas, pero yo no quiero entrar en un estudio de muchas horas. Lo que deseo es nada más que logremos observar la pluralidad de Dios, como cuando habló en el origen, cuando habló en el principio, desde antes de la fundación del mundo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y según nuestra semejanza. Cuando Jesús está hablando con Nicodemo y le dice, no recibís nuestro testimonio. Entonces ahí estamos viendo esa pluralidad. Esto es importante que lo tengamos presente, porque si yo no tengo presente la pluralidad de Dios, no voy a entender el mandamiento que dice que no tome el nombre de Jehová Dios en vano. Cuando Él le hace estas preguntas y le continúa diciendo en el verso 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. De cierto os digo, le dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre, pero acaba de decir que Él está en el Padre, pero yo voy al Padre, y acaba de decir que el Padre está en Él. Entonces, ¿cómo va a ir a algo que está en Él? Y a la vez va a ir a algo donde Él está. Y estoy utilizando la palabra algo de manera intencional, para poder entender la separación de las personas, pero a la vez el Ejad es una unidad compuesta de las personas. Aquí hay algo muy importante antes de seguir hablando del texto y del tema. Decía un hombre acerca de la Trinidad, decía que quien no entiende la Trinidad, quien no acepta la Trinidad, está condenado. Y quien quiere entender la Trinidad, se puede volver loco. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que esto es un asunto que se maneja en la fe. Y de ahí justamente en esa fe es que tenemos que orar, tenemos que dirigirnos a Jehová, a Yod, Hei, Vav, Hei, al Padre. Y tenemos que considerar nuestro corazón dentro de esta forma que nosotros nos comunicamos hacia el Padre. Y por eso es que Él le dice, porque yo voy al Padre, porque Él está hablando de omnipresencia, está hablando de un atributo de Dios que nosotros no lo entendemos en nuestra humanidad. ¿Cómo Dios puede estar en todo lado cuando está en un lado? O sea, ¿cómo puede estar en China con los creyentes de China y escuchando las oraciones de los creyentes de China y a la vez estar escuchando mi oración, estar en esta clase y estar a la vez tal vez allá en Rusia, en Kenia, en Afganistán, en todo el mundo y a la vez en el cielo con los ángeles? ¿Cómo puede hacer eso? Bueno, porque Él es omnipresente. Y ahí es donde Él le dice, créanme, de verdad, por lo que yo hago, créanme,
como quien dice o tratando de entender las palabras del Señor, es que yo estoy allá y estoy acá a la vez. Estoy en los dos lugares. Por eso es que no entiendo, Felipe, que tanto tiempo tengo de estar con usted y no me haya reconocido. Entonces viene y le dice a Felipe, en el verso 13, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ahí es donde vamos a rescatar esa palabra, mi nombre, esa expresión, porque ahí lo que hay es identidad, ahí hay autoridad. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, no está hablando de J-E-S-U-S, Jesús, no está hablando de Yahshua, no está hablando de Jesús, no está hablando de Joshua, de Josué, no está utilizando él el nombre en sentido del vocabulario, de las letras, de la pronunciación. Como hay mucha gente, ay, es que si usted no dice Yeshua se va a ir al infierno, ay, si usted no dice Yehoshua se va a ir al infierno, ay, si usted dice Jesús, no, es un asunto más allá de la pronunciación, de la vocalización de un nombre. Es realmente identidad. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, o sea, todo lo que le pidan al Padre, entendiendo quién soy yo y repasando lo que acabamos de estudiar y quién es Él, por eso la vida eterna es conocer al Padre y conocer al Hijo. Porque todo lo que yo pida al Padre, entendiendo, comprendiendo, discerniendo con quién estoy hablando, a quién me estoy dirigiendo y a través de quién me estoy dirigiendo, quién es el mediador de lo que yo estoy haciendo, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidieres algo en mi nombre, repito, y perdón que tal vez canse a la hora de enseñar, pero creo que en la repetición también está la comprensión, en mi autoridad, en mi identidad, en lo que realmente soy, yo lo haré. Así que cuando por primera vez aparece el nombre de Jehová en Génesis 26:3, cuando justamente el Señor está hablándole acerca de Abraham, acerca de no ir a Egipto, sino hablándole de dónde debe de habitar. También en Éxodo capítulo 3, verso 13 vemos parte de lo que es el nombre del Señor. Y por favor tengan presente que no estoy hablando de letras, no estoy hablando de fonética, porque voy a tratar pidiéndole al Señor y al Espíritu Santo que me guíe para explicar esta clase lo mejor posible. Porque si no logramos entender realmente el gigante que hay de frente de nosotros cuando la gente se agarra de que es Jesús o Dios o el Padre o Elohim solamente como una expresión vocal, un sonido de algo y no va más allá de la identidad, de la profundidad de lo que significa, no entendemos cuando se está violando el mandamiento. En Éxodo 3, en el verso 13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, escuche. Moisés dice, voy a ir allá a Egipto, voy a hablar con los hijos de Israel. Pero ellos me van a preguntar cuál es tu nombre, o sea, cuál es el nombre que les responderé. En el verso 14, en Éxodo 13, el Señor le responde a Moisés, yo soy el que soy. También se traduce como seré el que seré. Más que un acto presente, cuando nosotros trasladamos esto al entendimiento de nuestro español, que a veces es un poco limitado, no porque nuestro español sea malo, ni feo, ni condicionado, sino porque en hebreo, en los idiomas semíticos, se habla por imágenes. Entonces, cuando ellos están hablando, lo que viene es una imagen a su mente, y cuando él está diciendo yo soy el que soy, seré el que seré, él no está hablando en un tiempo verbal pasado ni futuro, él está hablando en un tiempo verbal
presente continuo. Lo que el Señor está diciendo cuando dice yo soy el que soy, está diciendo yo soy siempre el mismo. Yo era, yo soy y yo seré. Esa es la idea de lo que le está diciendo. Y vea lo que le está preguntando Moisés, ¿cuál es tu nombre? Y él no le está diciendo yo soy Yohei-Vahei, yo soy Jehová. En este momento, ¿verdad? Él no le está diciendo a él, yo soy Adonai, yo soy Hashem, yo soy. Lo que le está diciendo es yo soy, yo era, yo soy y yo seré. Eso es lo que él está abarcando. Algo que es atemporal, algo permanente. O sea, si lo trasladamos a nuestro idioma, la palabra correcta a utilizar sería eterno. Si yo agarro yo soy el que soy, sería yo soy el eterno. Eso es lo que más cerca nos puede ayudar a nosotros a comprender el nombre de Dios, el eterno. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. O sea, el eterno me envió a vosotros. Y Jesús en Juan 8:58, cuando habla de él mismo, y se dirige él a los demás, les dice, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, y estamos hablando que Abraham es el origen para ellos, Abraham para ellos es el patriarca, Abraham para ellos es el padre de la fe, y para nosotros por supuesto también, pero estoy hablando que está hablando con los judíos. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Esto nos debe conectar a lo que le dijo a Moisés, o sea, le está diciendo, cuando Abraham existía, yo preexistía, porque yo soy eterno. Eso lo está entendiendo la mente judía, en su forma de hablar, donde su lenguaje no son palabras, sino que son imágenes en la mente. Cuando el Señor dice, yo soy, lo que se está declarando en esa forma de expresarse es que Él es el creador del mundo, que Él es Jehová, que Él es el Elohim del Antiguo Testamento. O sea, Él al decir yo soy, como en Éxodo 3, capítulo 14, Él se está declarando Dios. Como estamos poniendo la base para entender cuándo se violenta el nombre, la identidad de Dios, entonces tenemos que ir poniendo como una especie de muro o plataforma sobre la cual vamos a construir hoy nuestra enseñanza. Bueno, la enseñanza de Cristo, pero digo nuestra enseñanza hablando de esta clase. En Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, el Señor hace una mención acerca de este nombre. En el verso 7 le dice a Juan que le escriba a la iglesia de Filadelfia y le dice, esto dice el santo, el verdadero. El santo y el verdadero también son descripciones de Dios, del creador, del hacedor de vida. Y ahí le añade el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La llave de David significa que cuando había un mayordomo, tenía unas llaves que colgaban en el hombro y era la llave maestra que abría todos los lugares que se administraban para el rey. Cuando él dice el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, lo que está diciendo es enfocándose a la promesa que se le dio a David de un reinado eterno. Y ahí otra vez rescatamos la palabra eterno. Un reinado eterno es un reinado que no tiene principio ni tiene fin. Pero ¿cómo David va a tener un reinado eterno si David existió hasta ese momento y también se murió? Bueno, porque la razón es que no está hablando de David como el rey. Está hablando de la descendencia de David, en este caso, a través de Natán hasta llegar a María, que es nuestro Señor, nuestro Adón Jesucristo. Y dice el verso 8 de Apocalipsis 3 en el mensaje a Filadelfia,
yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, se refiere a sí mismo. Recuerde que él dijo que él es el camino, la verdad y la vida, que es la puerta para accesar al Padre. He aquí he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y esto es lo que quiero rescatar del mensaje a Filadelfia. Y no has negado mi nombre. ¿Qué es lo que no ha negado esta iglesia? Su identidad. Cuando nosotros analizamos a la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Filadelfia calza en un tiempo donde después de la reforma hay una separación, y dentro de esta separación nació una idea que era el arrianismo. El arrianismo no creía que Dios era plural, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No lo creen como el ejad, como esa pluralidad. Se separa de esa idea, aparta esas tres áreas de Roma, porque Roma estaba dividida en 10 áreas, aparta esas 3 áreas y quedan solo 7. Eso es lo que Daniel enseña, que se quitaron 3 cachos de 10 y quedaron solo 7. Se separan, y entonces lo que queda es los que creen realmente en la pluralidad de Dios. La pluralidad de Dios, como le digo, es lo que el Señor está diciendo a Felipe, como Felipe, tanto tiempo de estar contigo y aún no me has visto. Dentro de esa pluralidad es que él dice, no han negado mi nombre. A esa sección de Roma, a ese desarrollo religioso que había para la época, lo que prevalece es justamente los que sí creen o sí creían o creemos en la pluralidad de Dios. En el verso 11 de ese mismo capítulo 3 de Apocalipsis, en el mismo mensaje a la iglesia de Filadelfia, él dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, o sea, el nombre de mi Elohim, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo a mi Dios, y mi nombre nuevo. Y cierra diciéndole a la iglesia, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo hago para entender esto? Todo lo que hemos dicho hasta ahorita. ¿Cómo hago para entender que no estamos hablando de un nombre que se expresa de manera vocal, no es un sonido, no son letras, aunque usamos el sonido y usamos las letras para expresar una idea, pero no se trata de eso? Es un asunto que no es superficial, es un asunto interno del corazón, es un asunto de entendimiento, es un asunto que tiene que ver más allá y trascender lo que es, o lo que llamaría Salomón, vanidad debajo del cielo, trascender todo lo que nosotros conocemos, que consideramos incluso real, y no hay nada real aquí, no hay nada trascendente aquí. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor. Lo cual significa que incluso el cielo y la tierra tienen un término. Mas mis palabras no pasarán, o sea, lo que Él nos enseña no va a pasar. Porque es permanente, de ahí que tenemos que tener conocimiento en el Padre y conocimiento en el Hijo. Voy a hacer una pausa solamente para recordar que estamos estudiando el mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tenemos que desconectarnos de ahí, porque acabo de presentar lo que es vano desde la enseñanza de Jesús, algo inútil, algo sin sentido, algo repetitivo, algo que no tiene dirección. Y ahora estamos estudiando lo que es el nombre para poder asociar y entender el mandamiento. El nombre es identidad. Para entender eso, cuando nos vamos a Juan capítulo 1, en el verso 12, un texto que ha sido torcido, y de hecho la gente dice que porque usted diga Jesús entre mi corazón, acepte a Jesús en el corazón, ya es salvo.
solo por hacer una expresión vocal, una expresión sonora. Lo sacan de este texto de Juan 1:12. Y la salvación no es así. Hay mucha gente que ha hecho la oración de fe, la declaración de fe, y siguen siendo diablos en esta tierra. Y hay gente que no ha hecho esa declaración de fe y son personas que han cambiado totalmente su manera de vivir, su testimonio, y son personas entregadas a Dios, porque no tiene que ver con lo que sale de mi boca. Tiene que ver con una realidad más allá de lo que yo pronuncio. Y no estoy diciendo que si una persona dice a Jesús que entre en el corazón, no se vaya a salvar, porque no depende de la oración, depende de lo que Dios quiera hacer en esa persona. O al contrario, que porque no lo diga, se va a ir al infierno. Porque no significa eso. Este texto, Juan 1:12, que lo voy a leer, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, otra vez aquí está la identidad, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pastor, pero ahí lo dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Bórrese de la mente esa forma tan humana de hablar. Porque ¿qué hacemos con los mudos que no pudieran pronunciar el nombre? ¿Qué hacemos si a alguien le cortaron la lengua? ¿Qué hacemos si alguien nació sin poder tener la comunicación? Eso no tiene que ver con lo que yo hablo, ni cómo pronuncio. Es más allá de eso, o sea, incluso es más allá de nuestra realidad de vida. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en su identidad, en Juan 1:12, está refiriéndose a lo que dice Juan 1:1. Y me voy a devolver en Juan 1:1 y lo vamos a leer en conjunto, si usted tiene la Biblia ahí en su mano. En Juan 1:1 dice así: en el principio era, está hablando en pasado, era el verbo, el logos. El verbo era con Dios. Era con Dios es estar junto, a la par. El verbo era Dios. Eso ya no es estar junto, es estar en. A ver, voy a empezar de nuevo. En el principio era el verbo. O sea, en el principio estaba el logos, el verbo. El verbo estaba a la par de Dios. Y el verbo estaba en Dios. ¿Qué está hablando? De la pluralidad de Dios. Y en el verso 2 dice: este era en el principio con Dios. ¿Quién? El verbo. Todas las cosas por él, ¿quién es él? El verbo. Fueron hechas, o sea, él es el creador. ¿Quién es el creador? El que estaba con Dios, a la par de Dios y en Dios. Y sin él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, está hablando de que todo lo creado viene del verbo. Todo lo creado lo hizo el verbo. En él, en el verbo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. O sea, está hablando de que él es el generador, el dador de vida. De él sale todo. De él sale toda la creación, del verbo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron en ella. Voy a hacer una modificación con el respeto que merece la palabra, pero para poder entender un poco más profundo, y vamos a utilizar una palabra, Yehoshua, esa palabra, que es Jesús, Yehoshua, Josué, Jesús, Jesus en inglés. Pero vamos a usar la palabra Yehoshua, y acuérdense de esa palabra, Yehoshua. En el principio era Yehoshua. O sea, en el principio estaba Yehoshua. Y Yehoshua era con Elohim, o sea, estaba a la par de Dios. Y Yehoshua era Dios, o sea, estaba en Dios. Yehoshua era en el principio con Elohim. Todas las cosas por Yehoshua fueron hechas. Y sin Yehoshua, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Yehoshua estaba la vida. La vida era la luz de los hombres.
La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto es lo que Juan 1:2 está diciendo. Mas a todos los que recibieron, le recibieron esto que estamos diciendo, que viene del verso 1 en el mismo capítulo. A todos los que le recibieron es a todos los que creen esta verdad. Y eso es a lo que se refiere creer en su nombre. A los que creen en su autoridad, que Jesús estaba con Dios, que Jesús era en Dios y que Jesús es Dios, que Él es el que creó todas las cosas, que las creó para Él y sin Él no hubiera habido nada, porque en Él está la vida. El que cree en eso, más a todos los que reciben, a los que creen en su nombre, es recibir este testimonio, es recibir esta verdad, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A cuál principio se refería Juan cuando escribe eso? Al principio que el Señor menciona en Juan 17, que lo que acabamos de leer en Génesis en el capítulo 2 y 3, donde dice el hagamos. Esa pluralidad es hagamos, es creer eso. En Juan 17, en el verso 1, y les ruego por favor prestar mucha atención, estas cosas habló Jesús y Yeshua, levantando los ojos al cielo y dijo, pastor, ¿por qué repite tanto Yeshua? Ahorita lo van a ver. ¿Por qué? Porque el nombre Jesús, si bien es cierto, no es malo, no nos enseña mucho. Estas cosas habló Yeshua levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, Pater, la hora ha llegado. ¿Cuál hora? Del sacrificio. Glorifica a tu Hijo, como también tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, o sea, le diste potestad sobre toda la humanidad, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Voy a hacer una pausa acerca de la vida eterna. La gente piensa que vida eterna, cuando el Señor trae vida eterna, es que nosotros no vamos a morir nunca. Pero resulta que hablando del alma, el alma no muere nunca. O el alma está por siempre con Cristo, o está por siempre en el infierno. Pero no se trata de la inmortalidad del alma, porque el alma es inmortal. El cuerpo muere y el Señor lo resucitará, pero hablando del alma, que es nuestra identidad, lo que somos nosotros, alma. El alma es inmortal. Por eso Él dice que la vida eterna es conocer al Padre y conocer al Hijo. Porque conociendo al Padre y conociendo al Hijo, conocemos la identidad de quien nos creó. Conocemos lo que Él hizo, quien nos creó, la misericordia de lo que hizo, la gracia de lo que hizo. Y entonces, cuando conocemos esto, podemos adorarlo y acercarnos a Él de la manera correcta. Déjeme decirle que Juan, cuando describe lo que le impresiona a él, a Juan lo que le impresionó más no fueron los milagros de Jesús, aunque los milagros de Jesús son impresionantes. A Juan no le impresionó incluso que Jesús muriera y resucitara, aunque eso es impresionante. A Juan no le impresionó las enseñanzas de Jesús, la majestad con la que él presentaba todo eso, no le impresionó, aunque eso es impresionante. A él lo que le impresionó fue la gracia de Dios. Saber que Dios, estando en el trono, que fue lo que vio en Apocalipsis, decidió venir a inmolarse como un cordero frágil para salvarnos. Eso fue lo que lo impresionó a él. La gracia de Dios, que es gloria en descenso. Eso significa gracia, gloria en descenso. O sea, la majestad, la gloria de Dios para venir a la tierra para salvarnos. Por eso, cuando Juan está describiendo las cosas en el Apocalipsis, Juan tiene presente justamente esto que está orando nuestro Señor. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué es glorificar? Revela, dale honra,
exáltalo. Y yo te exalto también a ti. No es una condición, está hablando que ellos, el Padre y el Hijo, se exaltan a sí mismos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, único Elohim verdadero, y a Jesucristo, Yehoshua, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, y escuche esto sin olvidar lo que venimos aprendiendo del principio, es necesario prestar mucha atención a cada una de las líneas, frases, versículos que vengo dando. Padre, glorifícame al lado tuyo, recuerde lo que acabamos de oír de Logos, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Glorifícame al lado tuyo. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús al Padre, a Elohim? Donde Él está en ese momento en la tierra, fue lo que le dijo a Felipe, pero también estoy allá. Y Él está allá, el Padre, pero también está acá. Él está hablando de omnipresencia. Es lo que le está diciendo a Felipe, y está orando en el capítulo 17, es que nosotros podamos reconocer el nombre de Cristo. Y reconocer el nombre de Cristo es reconocer la identidad de Cristo, saber quién es Él. Entonces, cuando hablamos de qué es tomar el nombre de Dios en vano, no estamos hablando solamente de jurar, no estamos hablando solamente de prometer algo en el nombre de Él, de Dios, sino que es saber glorificarlo. Es lo que le está diciendo, devuélveme la gloria que antes tuve. Porque si yo no reconozco la gloria que Él merece, no lo estoy glorificando como Él quiere. A ver si lo planteo de esta manera. Es dejar de seguir viéndolo como el niño del pesebre. No porque sea malo que haya nacido en un pesebre, sino porque eso es parte de la historia para glorificarlo. Que fue lo que le sorprendió a Juan. Ver la gloria de Dios en descenso. Ver la gracia de Dios. Es no quedarse atrapado en el pesebre. Porque si yo me quedo atrapado en el pesebre, viéndolo y enseñándolo como el niño del pesebre, no lo estoy glorificando. Y cada vez que yo enseño al niño del pesebre, estancado en el pesebre, yo estoy tomando el nombre de Dios en vano. Es no seguir viéndolo y enseñándolo como el hijo de María, aunque debía nacer a través de María, a través del Espíritu Santo, y esa enseñanza está bien, pero él no es un niño chiquito que recibe instrucciones de la mamá y que le hablemos a la mamá para que le pida al hijo. Porque eso es tomar el nombre de Dios en vano. Es no seguir viéndolo y enseñándolo como el carpintero. Para no acercarnos a José, comillas, pongo comillas, para que le hable a su hijo como que su hijo después le hable al padre. Porque eso es limitarlo. Es no seguir enseñándolo o viéndolo como un impotente en un crucifijo, muerto, colgado, porque Él resucitó. Sí murió, sí estuvo en una cruz, pero no podemos estancarnos ahí. Es no seguir viéndolo y enseñándolo como un servil de los humanos, que necesita a los humanos para cumplir su voluntad. Que si no hacemos algo nosotros, entonces Él no puede cumplir sus propósitos. Cuando Él dijo que si Él quiere, hasta las piedras van a predicar en su nombre. Hasta una burra utilizó para hablarle a un profeta. No podemos seguir viéndolo como un servil de los humanos, como que sin nosotros Él no puede hacer nada, porque nosotros no somos nada, ni nadie. Entonces,
Tomar el nombre de Dios en vano es no verlo y no enseñarlo y no servirlo como lo que es. Y ahí es donde hablamos de identidad. En Apocalipsis 5, en el verso 1, con todo lo que acabo de explicar, voy a leerlo, voy a puntualizar algunas cosas, y eso nos va a ayudar a nosotros a entender que no debemos de tomar el nombre de Jehová Dios en vano. Escuche lo que dice Apocalipsis 5 en el verso 1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? El mismo que estaba antes de que el mundo fuese. Solo que ya está sentado en el trono, está coronado. Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Y escuche lo que preguntaba. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Aquí las palabras en latín, o sea, la palabra digno en latín es dignitas, que significa excelencia, significa nobleza, significa valor, significa respeto. Pero esto no nos dice mucho. Yo tengo que irme al griego para entender un poquito más lo que dice ese texto ahí, no en español, como digno. La palabra en griego es axios, de donde viene acción. Y esto cambia considerablemente el significado, porque en latín es un sustantivo. O sea, en latín es dignidad, nobleza, valor, respeto. Eso es un sustantivo, excelencia. Mientras que en griego es un verbo. O sea, es axio, es el que atrae a sí mismo la excelencia, la nobleza, el valor y el respeto. Espero estarme explicando. No es que él se le respeta solamente porque nosotros queremos respetarlo, es porque él merece, atrae, jala como un imán el respeto por lo que él hizo. Por eso Juan, cuando escribe en el verso 3 de ese mismo capítulo, dice: y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Abrir el libro significa poder leer el testamento, poder ver realmente el cumplimiento de todo lo que se ha solicitado por parte de Dios, y si lo hemos hecho. No hay nadie que lo pueda cumplir, no hay nadie que pueda ir delante de Dios a presentar evidencia, testimonio que lo haga merecedor. Porque el único axio, el único que atrae para sí nobleza, valor, respeto, excelencia, es Cristo. Cuando Juan se da cuenta de eso, de que no hay nadie digno, axio, lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, está refiriéndose a las promesas, a las profecías. La raíz de David ha vencido. ¿Para qué venció? Para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El libro no lo imaginemos nosotros como un libro como el que conocemos ahora, sino es un rollo. Era un testamento. Entonces cada uno de los sellos que se ponía en el testamento se ponía después de que quien era el que ofrecía el testamento y los testigos que estaban presentes en el momento en que se redactaba el testamento leían eso, se ponían de acuerdo y cerraban el rollo. Entonces se ponía un hilito y un sello de cera y se marcaba, y eso se abría hasta que la persona que heredaba muriera y los testigos llegaban, se presentaban delante de quien iba a abrir el libro, se soltaba el sello, se abría el libro, que esto, repito, no es un libro, sino es un rollo, es como un pergamino, se abría y se empezaba a leer las cláusulas. En las cláusulas decía: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Segunda cláusula: no te harás imágenes ni de lo que está en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de ahí. Ya lo explicamos, que se refería a imágenes de adoración.
no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y ahí se van abriendo las cláusulas. Solo que las cláusulas generaban, cuando no se habían cumplido, generaban un castigo. Y esos son los sellos que se abren en el Apocalipsis. Más que los mandamientos, es la justicia divina para los que infringieron lo que él dejó como testimonio. Dijo, esto es lo que yo quiero que hagan hasta que yo venga. Esto es lo que quiero que celebren, practiquen hasta que yo venga. Esta es la forma en que yo quiero que se conduzcan hasta que yo venga. Esto es lo que quiero que la gente vea en ustedes hasta que yo venga. Entonces se empiezan a abrir los sellos. Y no había nadie que pudiera abrir ninguno de esos 7 sellos, solo había uno digno. El único que podía tener ese axioma, es Jesús. Porque es el único que venció para tener la autoridad, para poder tener la identidad de abrir esos sellos. Y dice el verso 6, y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes. Los seres vivientes, Ezequiel dice que es la gloria de Dios, la obra de Cristo total terminada. Y en medio de los ancianos, ya hablamos en las lecciones de Apocalipsis que los ancianos merecen 2 grupos de 12 que representan justamente el testimonio en la tierra, que es del judeocristianismo. Vaya, el que me esté oyendo ahora, vaya a las clases de Apocalipsis y ahí lo puede aprender más a detalle. Y en medio de los seres vivientes estaba de pie. Este de pie no es solamente estar sobre sus pies erguido, sino que la palabra aquí es istemi. O sea, istemi es algo confirmado, algo que ha sido confirmado, algo que se dice, este es, lo voy a usar en palabras del Señor, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Bueno, estaba de pie istemi, alguien confirmado. ¿Y quién es ese confirmado? Un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cuando escuchamos esto, de una vez asociamos a Yehoshua con Dios. Porque el que tenga los 7 espíritus de Dios, lo único que nos está diciendo a nosotros es que es Dios. Que es Dios mismo, el que vino a la tierra, se encarnó, porque Dios es espíritu, se encarnó para que usted y yo pudiéramos tener salvación. Isaías 11:2 hace referencia a esto, describiendo lo que se conoce como el séptuple de Dios. Y reposará sobre él espíritu del Señor, está hablando de Yehoshua, espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Señor, al Curios. Cuando dice reposará, la palabra hebrea es nuach. O sea que el Mesías tendría por sí mismo, atraería por sí mismo los espíritus individuales y plurales de Dios, porque Él es Dios. Los atrae a sí mismo, porque Él es Dios. En Mateo capítulo 1, en el verso 18, cuando describe el nacimiento de Cristo, nos explica esto, que Isaías también lo había profetizado. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y le llamarás por nombre Jesús,
Jesús, dice en griego, Yehoshua en hebreo. El Señor está salvando, es lo que significa Yehoshua. O sea, esto viene de la composición de las letras Yod, Hei, Vav, Hei. Y de la terminación Shua, Yod, Hei, Vav, Hei, Shua. Yehoshua, de manera práctica. O sea, literalmente dice Jehová está salvando. Por eso en el verso 21 del capítulo 1 de Mateo continúa diciendo, porque Él salvará, ¿quién? Dios, a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, Dios descendió para estar con nosotros. En Apocalipsis 5, 7, continuando con la lectura que veníamos, dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes representan la gloria de Dios. Y los 24 ancianos, que representan el testimonio de Dios a través de las personas, el judeo-cristianismo, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, escuche lo que dice el cántico, digno, acción, o sea, de atraer alabanza, adoración hacia ti. Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Elohim, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número era de millones, y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno, acción, de tomar el poder, atraer hacia sí las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza de todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar. Y todas las cosas que en ellos hay, les oí decir, escuche lo que significa nosotros adorar a Dios de la manera correcta. Tomar a Dios, a Jehová y a Yehoshua, el nombre de la manera correcta y no en vano. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué es no usar el nombre de Dios en vano? Más que prometer en el nombre de Dios, que ya eso es malo. Más que jurar en el nombre de Dios, que ya eso es malo. Más que utilizar el nombre de Dios para perseguir a las personas, que es terrible. Enriquecerse en el nombre de Dios, que eso es horrible. Más que todas esas cosas es no entender que Jesús es Dios. No entender en nuestras oraciones que Jesús no está en un segundo plano. Que nuestro Señor Yehoshua, Jehová está salvando. Cuando le dijo a Felipe, ¿cuánto tiempo, Felipe, tengo de estar con ustedes? Y aún no me conoces. Mi pregunta es, iglesia, hoy, ¿cuánto tiempo tiene Jesús de estar esperando que lo adoremos realmente? Lo exaltemos realmente. Oremos hacia Él realmente, entendiendo que Él es digno, acción,
de recibir toda la gloria y alabanza de la misma manera, en la misma posición que tenía cuando dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y según nuestra semejanza. La gloria que antes tuve, antes de que el mundo fuese. No es el niño del pesebre, eso es tomar el nombre de Dios en vano y seguir enseñando eso, y seguir celebrando eso, y seguir esa dirección es tomar el nombre de Dios en vano y eso es pecado. Seguir utilizándolo como el hijo de María, como a María, intercesora de Dios a través del hijo, eso es pecado. Seguir viéndolo como el hijo de José, el carpintero, aunque sí era José carpintero y María su madre, pero encasillarlo, dejarlo ahí, eso es pecado. Seguir viéndolo en una cruz, en un crucifijo, como muerto cuando está a la diestra del Padre y está esperando para venir por su iglesia, resucitado en poder y gloria, y no verlo así, sino que verlo en un crucifijo es pecado. Seguir utilizando santos, utilizando intermediarios humanos para acercarse al Padre, es pecado. Porque eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y es Joshua. Porque nuestro Señor, nuestro Adón, Jesús, Yehoshua, Josué, Jesús, Yeshua, Joshua, que no es como lo digo, sino que hay en mi corazón cuando sale, cuando estoy hablando de Él, cómo lo veo, cómo mi corazón lo recibe. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué está recibiendo su corazón? ¿Alguien colgado de una cruz todavía hasta el día de hoy? ¿Alguien todos los años en un pesebre al cual le llevan regalitos porque es un indefenso niño? ¿O un Dios en gloria, resucitado, majestuoso, maravilloso, excelso por sus propios méritos, digno, acción, que atrae gloria, alabanza, honra y respeto por los siglos de los siglos?